amigos, celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, en diálogo con el Rey de la Misericordia, una cita en el reino de la vida y de los vivos. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Así suplica uno de los ladrones que se encuentra al lado de Jesús crucificado y evoca su condición real, reconociéndolo como Rey. La paradoja en la que se encuentra Jesús: es difícil reconocer a un rey al encontrarse en uno de los suplicios más terribles y crueles de la humanidad, creado para castigar a los esclavos y delincuentes. Jesús encontrará la manera de manifestar su investidura de rey. Coronamos así, queridos amigos, nuestra solemnidad de Cristo Rey del Universo. Se presenta no con una corona de perlas y de oro, ni un bastón resplandeciente de mando. No hay un refinado cortejo de servidores reales. Lo contemplamos humillado, sufriente y encarnizado, sirviendo al hombre, congruente con su deseo de mostrar su misericordia para todos. Y ahora recoge a un criminal que comparte su cruel destino, dándonos la última y sublime lección que nunca podremos olvidar. Reflexionemos ante todo para que podamos percibir el poder de la cruz. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. El contexto: la contemplación del crucificado según San Lucas. Sus manos clavadas y sus brazos abiertos en el madero de la cruz, sobre el montículo denominado Calvario, por su similitud a un cráneo, a una calavera, en hebreo, Gólgota, expuesto a la amplitud de toda esa multitud que mira. Lo miramos colgado entre dos criminales, como siervo sufriente, contado entre los malhechores. Estos malhechores, seguro insurrectos fanáticos del partido zelota, quienes deseaban quitarse la opresión del Imperio Romano. Lo era también Barrabás. No se trata de simples ladrones, sino de delincuentes de peligrosidad confirmada. Estaba el pueblo mirando. El pueblo, al estar, nos da a entender que hay una permanencia de parte de la gente, tomándose su tiempo para ver todo lo que le sucede al crucificado. El pueblo estaba mirando. El verbo griego connota contemplar, en consonancia con el Salmo 22. Los evangelistas ponen el énfasis en la agresividad del pueblo. Todos los que me ven se bofan de mí. Los que pasaban por ahí
insultaban a Jesús meneando la cabeza, dice Marcos. Lucas, en cambio, evita describir los gestos groseros, presentándonos a un pueblo respetuoso que contempla. Lo hace testigo del crucificado. Pero si aparecen a continuación solicitudes de mofa a Jesús, enfrentando tres tipos de persona de modo gradual pero descendente. Primero las autoridades, luego los soldados romanos y finalmente uno de los malhechores colgados junto a él. El término clave que se enfatiza es este: el verbo salvar. Echándole en cara a Jesús su terrible situación, le dicen que se salve a sí mismo. Sálvate, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estos improperios se relacionan a la percepción de la identidad que reconocen en Jesús. Las autoridades le llaman el Cristo, el elegido. Los soldados le dirán el Rey de los judíos. El primer criminal le dirá el Cristo. El segundo criminal, en cambio, le dirá Rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Estos títulos, Cristo y Rey, expresan el mesianismo de Jesús e intentan poner a prueba su predicación sobre la salvación pronta del hombre sufriente. Mientras tanto, el pueblo sigue contemplando. Hagamos pues, queridos amigos, el análisis de este texto. Las afrentas al Rey y Salvador. Crucificado ya, en su coronación de un rey, era festejada por sus cortesanos que marchaban frente a su nuevo soberano, reconociendo y exaltando sus virtudes para felicitarlo. En Jesús resulta paradójico, pues miramos un polo totalmente opuesto. Vienen las afrentas. La primera es la de las autoridades que le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Luego las autoridades judías serán las primeras en ridiculizarlo. Piden que muestre su poder, pero al encontrarse cruelmente golpeado, llevado a la fuerza al patíbulo y ahora pende clavado en una cruz, le salta la pregunta: ¿este es el Cristo, el Rey definitivo enviado por Dios que garantiza la salvación plena a todo hombre? ¿Para qué sirve un Cristo que no puede ni siquiera salvarse a sí mismo de la muerte? Este es el momento para mostrar que tiene poder para salvar. Ahora elaboran una frase condicional. Si es el Cristo de Dios, pretenden un nuevo acto milagroso, espectacular, para aceptar su mesianismo, que sea capaz de eliminar su dolor y su destino en la cruz. La cruz, en cambio, anuncia una verdad. Jesús es verdaderamente el elegido de Dios, pero su misión toma el camino del sufrimiento, como el siervo de Yahvé. Ellos esperan ver el rescate del justo de sus espantosos sufrimientos y de la muerte. Tenemos la segunda afrenta. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estos vienen a reírse de Jesús. Esta humillación la encontramos solo en Lucas. Burla expresada en gestos y palabras, motivada por la inscripción puesta sobre la cabeza que lo declara como el Rey de los judíos. Le ofrecían vinagre. En los momentos en que ingresaba un rey, llegaba la hora del brindis por el nuevo rey. Este gesto lo encontramos en todos los evangelios. Es una grotesca caricatura con la que humillan a este rey, a Jesús. El vinagre era preparado como bebida energetizante,
utilizada para quienes ejecutaban grandes esfuerzos físicos y era de uso común entre los soldados. No debe sorprendernos que esta bebida la tuvieran a la mano, pero aquí no entra como gesto de caridad con el moribundo sediento, sino el extenderle la agonía y prolongarle el sufrimiento. El sadismo militar goza en verlo sufrir. Ante mí están todos mis opresores. El oprobio me ha roto el corazón y desfallezco. En mi sed me han abrevado con vinagre. Aparece una nueva ironía. El rey que se esperaba fuera sano y fuerte es un hombre débil y humillado. Este rey es el rey de los judíos. No tiene fuerzas para capitanear un ejército. Los soldados se mofan. La burla del rey débil. Los soldados exaltan la contradicción entre el crucificado y la inscripción puesta en su cruz. Este es el rey de los judíos, señalando su incapacidad. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Lo enfrentan en segunda persona. Si tú eres. Le piden que responda por su contraria situación presente. Quieren desacreditarlo. Lucas dejará claro que el reinado de Jesús es de otro orden, no es político. Este escenario donde se manifiesta la debilidad humana es el lugar donde Dios obra la salvación. Finalmente tenemos la tercera afrenta. Uno de los malhechores crucificado insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los insultos a Jesús alcanzan su punto más alto. Un criminal lo increpa. Se encuentra colgado, crucificado, participando de la misma suerte de Jesús, y en su desesperación afrenta a Jesús. Aparece como una blasfemia. Jesús califica sus palabras como un insulto, una blasfemia. Así nos invita a reflexionar. Por rehusar a usar sus poderes mesiánicos para librarse del sufrimiento y la muerte, nos introduce al misterio de la Pascua, al elegir el camino del sufrimiento para entrar en su gloria. Es el mismo camino que recorrerán también sus discípulos. La salvación del criminal. Estas afirmaciones nos amplifican el sentido de la salvación. Los soldados le piden salvarse a sí mismo. Ahora se agrega el sálvanos a nosotros. Este condenado a muerte experimenta una honda repugnancia por el sufrimiento y no acepta su cruz ni la de Jesús. No comprende por qué Jesús no hace nada en este momento y blasfema contra la obra de Dios en Jesús. ¿Habrá una respuesta? Autoridades, soldados y un criminal ponen en tela de juicio la obra de Jesús. La cruz parece contradecir su pretensión mesiánica. ¿Cómo puede ayudar a otros una persona que cuelga de una cruz y que está a punto de morir? El misterio pascual nos mostrará que efectivamente Jesús es el Salvador, el verdadero Rey, que entrega su vida. No será a pesar de, sino por medio de la cruz. Las palabras del buen ladrón son las que veremos a continuación. Escuchemos pues las palabras del buen ladrón, que es el modelo de discipulado. En el momento en que todo parece perdido, cuando el silencio de Jesús aturde y duele, interviene el otro condenado que acompaña a Jesús, dando un vuelco significativo al concepto del reinado de Jesús. Se dirige a su compañero para corregir su errada valoración. Veamos la situación y la persona de Jesús. Luego se dirige al mismo Jesús, haciendo una confesión de fe para recibir una respuesta de Jesús. En defensa de Jesús.
Pregunta: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? La afrenta del primer ladrón es valorada como una blasfemia. Ahora su compañero descalifica como falta de temor de Dios. Burlarse del crucificado es no temer a Dios. Significa ignorar el juicio de Dios estando en la antesala de la muerte. Debería estar pidiendo perdón a Dios por sus pecados y no insultándolo. Luego expresa una afirmación: nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Logra una excelente exposición de la realidad, interpelar a su compañero, pero también reflexionar sobre sí mismo y sobre Jesús. Reconoce su culpabilidad. Nosotros recibimos el pago de lo que hicimos. Tienen un castigo justo frente a la inocencia de Jesús. De este modo abre las puertas de la reconciliación. Someterse al castigo merecido expresa el sentido de penitencia. Reconoce la inocencia de Jesús. Nada malo ha hecho. Reciben el castigo de sus actos. Jesús, ¿qué mal ha hecho? La antítesis está delante de ellos. Nada fuera de lugar. La autoridad romana había declarado públicamente su inocencia. Nada ha hecho que merezca la muerte. Lo mismo declara el centurión romano en cuanto muere. Ciertamente este hombre era justo. Este sentenciado ofrece un nuevo testimonio público sobre la inocencia de Jesús. Una súplica a Jesús. Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Su mirada a Jesús es ocasión para hacerle un pedido, manifestando su esperanza de ser aceptado por Dios. No pide ser liberado de la muerte, sino ser admitido en su reino. Él sí ha entendido el título de Jesús, Rey, que ha estado en la cruz. Lo interpreta de manera correcta. Las palabras son significativas. Jesús es invocado directamente. Nadie lo había llamado por su nombre en este contexto. El acuérdate significa acordarse para bien. Como decimos hoy, piensa en mí cuando vengas con tu reino. Mira de modo prospectivo el triunfo final de Jesús, cuando vengas como Rey en la parusía, después de vencer la muerte y lleno de gloria y plenitud. Ve en Jesús más que un mártir que muere inocentemente. Ve al autor de la salvación. Profesa su fe. Jesús es el Mesías. Va configurando al auténtico discípulo de Jesús que reconoce sus pecados. Da testimonio de la inocencia del crucificado y cree que la muerte será el paso para vivir plenamente en Jesús. Este hombre ha captado mejor que nadie el relato de la pasión y quién es Jesús. Veamos la respuesta de Jesús al criminal. Jesús le responde: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le responde con un solemne amén, broche de oro de su misión salvífica, que se traduce en yo te aseguro. Cada palabra a partir de este momento tendrá su propio peso. El hoy expresa que es ese mismo día de la crucifixión, el de la entrada en el paraíso. Es el tiempo de gracia donde la salvación se hace realidad. Así corrige amablemente al buen ladrón, quien espera la salvación para el futuro. El reinado tendrá su tiempo de exaltación en la parusía,
pero comienza ya en el ministerio de Jesús y particularmente en la cruz. Con su muerte entra en posesión de su señorío en el cielo. Estarás conmigo. La frase no puede ser más bella. El que acoge a los pecadores lo hace con este criminal que ha reconocido su pecado y ha logrado la aceptación de Dios. El don de la vida y el hoy de la salvación llega a este pecador en su propia cruz. Así se sintetizan los encuentros con los pecadores, en el encuentro del crucificado con todos los pecadores. La muerte de Jesús abre una posibilidad de conversión incluso en el último instante. Qué hermoso abrazo de la reconciliación con Dios que se abre desde aquí y ahora en la cruz. Hoy estarás en el paraíso, que tiene su incidencia en el cielo, en la comunión definitiva con Dios. El paraíso, que proviene de la lengua persa y significa originalmente jardín, parque, en una clara referencia al jardín del Edén. Este nuevo discípulo logra una maravillosa cita con el Maestro, no en el lugar de la muerte, sino en el de la vida plena, lograda con su victoria pascual, hecha promesa de perdón. La muerte conduce a los discípulos a la presencia de Jesús, a la comunión con Dios, con el Dios de la vida en el cielo. En fin, hermanos, cuando todo el mundo se miraba desorientado en medio de los acontecimientos terribles de la pasión, solo un delincuente proclama su fe en el Mesías Salvador. Su poder salvador se despliega a todos, incluso a los antisociales y criminales que se vuelven a él con fe. Solo el buen ladrón capta de qué manera Jesús reina en la cruz y se deja salvar por él. Este es capaz de reconocer la dignidad de Jesús, no por un hecho milagroso, sino en una circunstancia adversa, convirtiéndose en un excelente y humilde catequista. San Juan Crisóstomo expresaba: no subestimemos a este ladrón y no tengamos vergüenza de tomar como maestro aquel a quien el Señor no tuvo vergüenza de introducir delante de todos en el paraíso. De discípulo pasa a ser apóstol, que dará testimonio desde lo alto de la cruz, que Jesús es el modelo hacia el cual todo el mundo debe mirar. Todos podemos encontrar en Jesús un refugio, porque Él es el Rey misericordioso que se ocupa de nuestras vidas. Mis queridos hermanos, terminemos este año litúrgico poniendo la mirada en lo esencial. Nuestra cita con Dios no es en la morada de los muertos, sino en el reino de la vida y de los vivos que comenzó a brillar en la cruz. Recibamos, mis queridos hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te olvides de darnos like a nuestras píldoras de la fe. Eso nos anima a continuar la hermosa labor de seguir iluminando nuestras vidas con la palabra de vida. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Déjanos tus comentarios que nos son ocasión de profundizar en el mensaje que juntos y reflexionamos delante del Señor. Y comparte nuestras publicaciones con tus contactos y amigos. Pídeles que se suscriban para seguir acrecentando nuestro canal. Vivamos con alegría nuestra fe en el Señor en este día domingo, Día del Señor, y que el Señor siga llenando de bendiciones a todos en este inicio de semana, y que nos preparemos dignamente a vivir el Adviento, las fiestas decembrinas y la Navidad ya próxima. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho. Bye.